Hola, continuamos aquí con la resolución de problemas y cuestiones de selectividad de la asignatura de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 1, interacción gravitatoria, y vamos a resolver ahora unas cuestiones que están muy interconectadas entre sí, pues hablan todas sobre las leyes de Kepler y la interpretación que hizo Kepler del sistema solar. Un estudio basado en los datos que recopiló Tycho Brahe y que supuso una revolución ya iniciada por Copérnico. Pues supuso el modelo, digamos, instaurar definitivamente el modelo heliocéntrico en base a unos datos experimentales fiables, como los que tenía Tycho Brahe. Bien, si nos damos cuenta, los tres apartados primeros de las tres cuestiones te piden enunciar las leyes de Kepler, y luego los apartados B nos hacen preguntas, cuestiones relacionadas con las tres leyes, con las leyes. Bien, la primera diapositiva que vemos aquí pues son las tres leyes de Kepler: la ley de la órbita, la ley de la área y la ley de los períodos. La ley de la órbita nos dice que todos los planetas se mueven en órbita elíptica alrededor del Sol, que está situado en uno de los focos de la elipse, que lo vemos aquí representado en el dibujo. El Sol, toda elipse, tiene dos focos que están a una cierta distancia, que varía en función de la excentricidad de la elipse. En el caso de una circunferencia, que es una elipse particular, los focos coinciden en el mismo punto, que es el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Pues bien, esta elipse es muy excéntrica. Los planetas no suelen girar, por lo menos la Tierra, los planetas más cercanos al Sol no suelen girar con órbitas tan excéntricas. Son prácticamente circunferencias. Bien, la segunda ley, la ley de las áreas, nos dice que la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Fijaos que en este esquema he dibujado dos áreas, el área 1 naranja, el área 2 verde, y de alguna forma nos está representando pues el área barrida por el radiovector, es decir, la recta que une el centro del Sol con el centro del planeta. Como el Sol está en un foco, la distancia del planeta al Sol varía teniendo los puntos extremos en el perihelio, que es la zona más cercana al Sol, y el afelio, que es la zona más lejana. Entonces, está claro que si barre áreas iguales en tiempos iguales, no va a ser lo mismo el área barrida, la situación del perihelio, que la situación del afelio, si consideramos, tenemos en cuenta que la distancia entre el Sol y el planeta es diferente. Por lo tanto, es necesario que la velocidad del planeta varíe a lo largo de su trayectoria, porque debe barrer áreas iguales en tiempos iguales. ¿De acuerdo? En este esquema, si suponemos que el área 1 y el área 2 son la misma, por lo tanto tarda el mismo tiempo el planeta en recorrer la distancia de la órbita tanto en el perihelio como en el afelio, pues es evidente que cuando está en el perihelio la velocidad del planeta pues tiene que ser mayor, ¿vale? Para que en el afelio. Y por último, la ley de los periodos nos dice que los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. ¿Vale? Esta ley la publicó Kepler unos años después que las otras dos, y es una ley experimental a raíz de los datos que recopiló de Tycho Brahe, como las anteriores, pero como podemos comprobar aquí, Kepler nos da una relación de proporcionalidad entre el cuadrado del periodo y el cubo de la distancia media, es decir, la recta que une el centro del Sol con el planeta, pero no nos proporciona la constante de proporcionalidad, porque no está para determinar esa constante es necesario un trabajo ulterior que lo llevará a cabo Newton con la ley de gravitación universal. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora si pasamos a resolver cada una de las cuestiones segundas de cada ejercicio, aquí en el apartado B nos pregunta
Que demostremos la tercera ley de Kepler a partir de la ley de gravitación universal de Newton para una órbita circular. Bien, esta situación la hemos visto en otros problemas. Si yo dibujo un planeta o el Sol y supongo que un objeto está orbitando en una órbita circular alrededor del Sol, es evidente que se cumple que la fuerza gravitatoria es la que actúa como fuerza centrípeta para que haya equilibrio, ¿no?, en esa trayectoria circular. Entonces de aquí podemos encontrar una relación entre la fuerza gravitatoria y la velocidad del planeta. Masa del Sol, masa del planeta, distancia al cuadrado tiene que ser igual a la masa del planeta por la velocidad del planeta al cuadrado partido por la distancia. Y aquí se nos pueden ir la masa del planeta y una distancia, de tal forma que nos queda g masa del Sol partido por r igual a velocidad al cuadrado. De aquí se podría obtener la velocidad orbital del planeta. Lo que ocurre es que nosotros lo que queremos es demostrar la tercera ley de Kepler. Por lo tanto, tenemos que llegar a una expresión de este tipo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues para ello tenemos que aprovechar que al ser una órbita circular, conocemos las ecuaciones del movimiento circular, que nos dicen que la velocidad es la velocidad angular por el radio y la velocidad angular es 2pi partido por t. Por lo tanto, si me llevo esa igualdad ahí, veo que la velocidad es 2pi partido por t por r. Aquí ya aparece una expresión que me relaciona la velocidad del planeta con el periodo y con la distancia. Si yo esta expresión la traslado aquí, tenemos que g masa del Sol partido por la distancia tiene que ser igual a v al cuadrado, lo que es lo mismo, a 2pi partido por el periodo por el radio, todo al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y si reagrupamos términos, el periodo me lo llevo a la izquierda y el radio que está en el denominador de la izquierda me lo llevo hacia la derecha, voy a encontrar una expresión equivalente a la tercera ley de Kepler. Vemos que hay una relación de proporcionalidad entre el cuadrado del periodo y el cubo de la distancia, que en este caso, como una circunferencia, la distancia es siempre la misma, por lo tanto también es la distancia media. Y en este caso sí podemos expresar el valor de k, que es 4pi cuadrado partido g la masa del Sol. Fijaos que la constante depende de la masa del planeta que está en el centro, que en este caso es el Sol, en la estrella, perdón, del objeto. Si hubiésemos pensado en la relación entre la Tierra y la Luna, podríamos calcular la constante de Kepler para el caso de la Tierra y la Luna orbitando y la Tierra. Y sería la misma, pero aquí habría que poner la masa de la Tierra. Y así sucesivamente. Siempre que consideramos una órbita circular, pues la situación es así de fácil. Con una órbita elíptica se puede demostrar también, pero es un poco más complicado. Vamos a pasar al siguiente problema o cuestión. En este problema nos piden razonar a partir de la segunda ley de Kepler cómo cambia la velocidad de un planeta a lo largo de su órbita al variar la distancia al Sol. Pues bien, podemos volver a hacer una elipse y vamos a dibujar de nuevo nuestro Sol en un foco y nuestro planeta por aquí, girando, ¿no?
Es evidente que si yo uno la distancia con una línea recta, ese radio vector, el centro del Sol con el planeta, y yo mido un tiempo, por ejemplo, un tiempo t1, el planeta, vamos a suponer que ha barrido esta distancia. Luego pasa de estar aquí a estar ahora aquí. Por eso es ahí en T1 y esto sería T sub 0 que es igual a 0. Si vamos a hacer la misma medida en el otro extremo, ¿qué ocurre? Como la distancia del Sol al objeto es menor, para alcanzar un valor de área A1 que sea el mismo, es necesario que el planeta vaya mucho más deprisa. Es decir, por ejemplo, aquí, donde estaría el valor T0 y nuestro planeta aquí situado, pues tendría que recorrer una distancia mucho mayor para que el área, para poder igualar el área con A1. Por lo tanto, si A1 tiene que ser igual a A2, en el mismo tiempo, entonces la velocidad del planeta en el perihelio tiene que ser mayor que en el afelio. Si hay alguna duda, esta zona es el afelio, la zona más lejana, y el perihelio es la zona más cercana. Porque al final la distancia, el área barrida, es siempre menor, porque la distancia entre el Sol y el planeta en el perihelio es menor que en el afelio. ¿De acuerdo? Bien, y por último, tenemos otra cuestión que nos dice lo siguiente. El radio orbital de un planeta es n veces mayor que el de la Tierra. Razone cuál es la relación entre sus períodos. Bien, esto lo podríamos calcular suponiendo un planeta o el Sol suponemos la Tierra y un planeta mucho más grande, ¿no? Aquí estaría la Tierra y aquí el planeta. De tal forma que esto sería R y esto sería R'. Y decimos que R' va a ser igual a n veces R, suponiendo una órbita circular, y operaríamos directamente. ¿Cuál es el problema? Pues que si en el ejercicio nos hablan de las leyes de Kepler, pues hay que pensar o interpretar esta cuestión como si los planetas, la Tierra y el otro planeta estuvieran orbitando en una órbita elíptica. No van a ser muchas las cuestiones que salgan así en selectividad, pero si nos preguntan por las leyes de Kepler y podemos suponer una órbita elíptica, pues debemos hacerlo así. Entonces, esta forma de resolución no la plantearía. Yo creo que es mucho mejor suponer una órbita para la Tierra y luego una órbita mucho mayor para el
el otro planeta. El Sol lo colocaríamos en uno de los focos y nuestro planeta Tierra, por ejemplo aquí, y aquí pues el otro planeta. Fijaos que es solamente una cuestión de dibujo, de esquema, pero el corrector ya va a ver que estamos planteando el sistema desde la perspectiva de Kepler, es decir, desde la perspectiva de una órbita elíptica. No va a cambiar el ejercicio y sin embargo va a quedar mucho mejor. De nuevo vamos a tener que esta distancia es R' y que esta distancia es R. Y sabemos que R' es n veces R. ¿Y cómo podemos plantear este problema ahora, esa relación entre los periodos? Pues aprovechamos la tercera ley de Kepler. De la otra forma también llegamos en una órbita circular, porque como hemos dicho anteriormente, la órbita circular es un caso particular de una órbita elíptica en el que los focos de la elipse coinciden en el mismo punto. Entonces, la tercera ley de Kepler se va a cumplir en una circunferencia, pero es que el caso general es una elipse. Luego nosotros ponemos la tercera ley de Kepler y tenemos que decir t de la Tierra, que lo vamos a dejar al cuadrado, sin prima y sin nada, va a ser k r al cubo. Y t' al cuadrado del otro planeta va a ser k r' al cubo. Si sustituimos ahí, nos queda que t' al cuadrado es k por n r al cubo, y esto es igual a nk por r al cubo, que si nos fijamos, k por r al cubo es el periodo de la Tierra al cuadrado. Luego esto es nt cuadrado. Luego, de una forma muy limpia, muy elegante, hemos resuelto la cuestión cuál va a ser la relación entre sus periodos si el radio orbital de un planeta va a ser n veces mayor que el de la Tierra. Pues ya está. Como hay una relación de proporcionalidad, que el cuadrado del periodo es el doble producto del... Perdón, que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio vector, entonces si el radio vector se agranda n veces, el cuadrado del periodo se va a agrandar. Si lo queremos poner en forma de periodo, metemos raíces cuadradas y entonces se nos va a quedar t' igual a la raíz de n t cuadrado. Ah, bueno, que he visto que he cometido aquí un error, que me he comido el cubo. No lo he aplicado. Bueno, entonces varía un poquito, pero el resultado es igual de sencillo. Aquí habría que poner n r todo al cubo. Esto es k n al cubo r al cubo. O lo que es lo mismo, n al cubo k por r al cubo. Vuelve a ser el mismo razonamiento de antes. Esto es el periodo al cuadrado de la Tierra. Entonces t' al cuadrado va a ser n al cubo t al cuadrado. Ahora sí. Perdonad, pero he querido ir tan rápido que me lo he comido. Si nosotros queremos sacar esta expresión metiendo raíces cuadradas para sacar la relación directa con los periodos, no con el cuadrado de los periodos, pues directamente diríamos que t' va a ser igual a la raíz cuadrada de n al cubo por t. ¿Vale? Puedes sacar n raíz de n, como quieras. ¿De acuerdo? Ahora sí, como vemos es una expresión muy elegante y muy rápida. Y basta con suponer una órbita elíptica y tercera ley de Kepler. Así, si hubiésemos supuesto la órbita circular, hubiese habido que plantear la idea de que
la fuerza gravitatoria igual a la fuerza centrípeta, llegar a una relación equivalente a la tercera ley de Kepler y luego imponer esta relación sin equivocarse, como me ha pasado a mí. Pero creo que queda mucho mejor, ya que nos están preguntando desde el principio por Kepler, por las leyes de Kepler, utilizarla en el apartado B y plantearlo tal y como se ha hecho aquí.